El nivel del agua de Tahoe ha caído a su nivel más bajo en 4 años. Estaba rondando el borde natural, pero esta semana cayó justo debajo de él. En julio de 2011, los científicos recuperaron el cuerpo de un hombre que había estado tendido en el fondo del lago Tahoe durante 17 años. Lo que les sorprendió fue lo sorprendentemente bien conservado que estaba el cuerpo. Su piel, su cabello e incluso sus rasgos faciales aún eran reconocibles. Pero ese no fue el descubrimiento más inquietante, porque a medida que los científicos continuaron explorando el lago, descubrieron un bosque de 6.000 años de antigüedad que aún se encuentra bajo el agua, un naufragio centenario casi intacto por el tiempo y estructuras misteriosas que los científicos aún debaten hoy. Durante décadas, las leyendas locales advirtieron a la gente sobre este lago. Ahora la ciencia moderna está descubriendo descubrimientos que hacen que esas viejas historias sean mucho más difíciles de descartar. Pero la parte más sorprendente no es un descubrimiento aislado. Así es como todos se conectan. Y una vez que veas eso, nunca volverás a mirar el lago Tahoe de la misma manera. Entremos en ello. The Perfect Vault Lake Tahoe se encuentra en la frontera de California y Nevada. Los científicos creen que se formó hace unos 2 millones de años por un poderoso movimiento a lo largo de la corteza terrestre. Pero lo realmente notable es que es uno de los 20 lagos antiguos de la Tierra que han sobrevivido tanto tiempo sin secarse ni llenarse de sedimentos. Y su tamaño es difícil de imaginar. El lago Tahoe es el segundo lago más profundo de los Estados Unidos y alcanza la increíble cifra de 1.645 pies o 501 metros en su punto más profundo. Y toda esa profundidad contiene una cantidad inimaginable de agua, alrededor de 39 billones de galones, suficiente para cubrir todo el estado de California bajo aproximadamente 14 pulgadas de agua. Ese enorme volumen es una de las razones por las que el lago casi nunca se congela incluso durante los duros inviernos de montaña. Pero quizás lo más destacable del lago Tahoe no sea su tamaño ni su profundidad. Es el agua. El lago Tahoe es el segundo lago más claro de América del Norte y uno de los 5 lagos más claros del mundo. Su agua tiene aproximadamente un 99.994% de pureza, casi tan pura como el agua destilada. Los científicos miden esa claridad sumergiendo un simple disco blanco en el lago. En un día despejado todavía pueden verlo entre 70 y 80 pies bajo la superficie. Suena casi increíble, pero esa visión nítida solo dura un rato. Cuanto más profundizas, la luz del sol comienza a desaparecer. Y en algún lugar entre 600 y 700 pies, la luz desaparece por completo. Más allá de ese punto, no hay día ni noche, solo oscuridad. Y entonces sucede algo inusual. El agua se mantiene a casi exactamente 39 grados Fahrenheit o 4 grados Celsius durante todo el año. A esa temperatura exacta, el agua se vuelve más pesada, así que se hunde hasta el fondo y permanece allí creando una capa fría que apenas cambia año tras año. Esa capa oculta se comporta de manera muy diferente al mundo que está encima de ella. Las diminutas bacterias que normalmente descomponen las plantas, los animales y la madera muertos apenas pueden sobrevivir allí porque hay muy poco oxígeno. Sin ellos, el proceso de limpieza de la naturaleza casi se detiene. La madera puede durar siglos. El metal se oxida mucho más lentamente y las cosas que deberían haber desaparecido hace mucho tiempo simplemente permanecen. Pero el problema es que llegar allí es increíblemente peligroso. Debido a que el lago Tahoe se encuentra a más de 6.200 pies sobre el nivel del mar, las inmersiones profundas aquí son mucho más riesgosas de lo que la mayoría de la gente cree. En el fondo, cada centímetro cuadrado del cuerpo de un buceador enfrenta más de 730 libras de presión. Los tanques de buceo normales son inútiles. Los buceadores necesitan una mezcla respiratoria especial llamada Trimix, y muchos utilizan rebreathers de circuito cerrado para reciclar cada respiración. Después de pasar solo 15 minutos cerca del fondo, es posible que necesiten 2 o incluso 3 horas para regresar sanos y salvos a la superficie. Por eso la parte más profunda del lago Tahoe permaneció casi intacta durante décadas. Eso cambió a principios de la década de 2010, cuando algunos equipos de buzos técnicos finalmente alcanzaron esas profundidades. Y lo que encontraron allí
fue tan inquietante que cambió para siempre la forma en que la gente veía el lago Tahoe. Los cuerpos de abajo. Uno de los descubrimientos más escalofriantes debajo del lago Tahoe se produjo en 2011. Ese verano, un vehículo submarino, operado remotamente, o ROSVO, estaba buscando cerca de Rubicon Point. A diferencia de un buzo, el vehículo robótico podría explorar con seguridad profundidades que son demasiado peligrosas para los humanos. Entonces sus cámaras captaron algo inesperado. Descansando a casi 80 metros bajo la superficie, estaba Donald Christopher Windecker, un ingeniero de software de 44 años y buzo experimentado que había desaparecido durante una inmersión en julio de 1994. Había estado desaparecido durante 17 años, pero lo que sorprendió a los investigadores no fue simplemente que lo hubieran encontrado. Era el estado en el que se encontraba. Su traje de neopreno negro todavía estaba intacto, su cabello todavía estaba allí. Sus rasgos faciales todavía eran reconocibles. Incluso sus uñas habían sobrevivido casi 2 décadas bajo el lago. Pero ¿cómo pudo pasar eso? La respuesta está en el extraño mundo escondido debajo de Tahoe. El agua helada, la falta de oxígeno y la ausencia de grandes carroñeros retardan la descomposición en un grado extraordinario. Normalmente las bacterias dentro de un cuerpo producen gases que lo hacen flotar de regreso a la superficie. Pero en lo profundo del lago Tahoe, esas bacterias apenas funcionan. Los gases nunca se acumulan. El cuerpo sigue siendo pesado y se hunde más profundamente hasta llegar al lecho del lago, donde el proceso habitual de la naturaleza casi se detiene. Ese descubrimiento repentinamente dio nueva vida a una de las leyendas más antiguas y oscuras del lago Tahoe. Desde la década de 1920 hasta la de 1960, Lake Tahoe no era solo un destino de vacaciones. Se convirtió en uno de los mayores puntos de juego de Estados Unidos, atrayendo a celebridades millonarios y poderosos jefes de la mafia de ciudades como Chicago y Nueva York. Con el paso de los años, los lugareños empezaron a contar una historia aterradora. Creían que la mafia utilizaba el lago Tahoe para deshacerse de sus enemigos. La razón era sencilla. El lago desciende a profundidades increíbles a poca distancia de la orilla. Si alguien fuera arrojado a esas aguas profundas, la temperatura helada podría impedir que el cuerpo volviera a flotar y el lago podría ocultarlo para siempre. Ahora bien, ninguna víctima de la mafia ha sido recuperada oficialmente del lago Tahoe, pero eso no significa necesariamente que las historias sean falsas. La verdad es que la mayoría de las zonas más profundas del lago nunca han sido exploradas adecuadamente. Enviar embarcaciones especializadas, sonares de aguas profundas y vehículos robóticos a esas profundidades puede costar decenas de miles de dólares, mientras que cada misión conlleva serios riesgos. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si un buceador pudo permanecer oculto durante 17 años, ¿qué más sigue descansando en la oscuridad? Mientras los científicos continuaban explorando el lago Tahoe, descubrieron algo aún más sorprendente, algo mucho más antiguo que los cuerpos que conservaba. El mundo ahogado. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos comenzaron a crear mapas detallados del lecho del lago utilizando un potente sonar de haces múltiples. En lugar de tomar fotografías, el sonar envía ondas sonoras y utiliza sus ecos para construir un mapa detallado de todo lo que hay debajo del agua. Al principio, los científicos esperaban encontrar acantilados submarinos, pendientes rocosas y fosas profundas. En cambio, encontraron un bosque. No árboles caídos, sino enormes tocones de pinos que aún se mantienen en pie exactamente donde alguna vez crecieron. Algunos se encontraban bajo solo unos pocos pies de agua, mientras que otros descansaban mucho más profundamente. Las pruebas posteriores demostraron que estos árboles tenían entre 5.000 y 6.000 años. Pero ¿cómo podría un bosque entero acabar bajo el agua? Los científicos han propuesto dos posibles explicaciones. La primera es que hace miles de años la región atravesó un largo período de sequía extrema. El nivel del lago bajó tanto que la tierra que ahora está bajo el agua estuvo completamente seca. Allí crecieron árboles durante siglos. Entonces el clima cambió. El lago se llenó lentamente de nuevo y el creciente bosque fue tragado por el agua.
Pero la segunda posibilidad es aún más dramática. Un fuerte terremoto pudo haber provocado que parte de la costa se hundiera repentinamente, arrastrando todo un bosque vivo bajo el lago en muy poco tiempo. Ahora bien, pase lo que pase, el resultado no se parece a ningún otro lugar. Hoy en día los buzos pueden nadar entre esos antiguos tocones de árboles, permaneciendo en silencio en la oscuridad, tal como lo hacían hace miles de años. Muchos lo describen como una sensación menos de explorar un lago y más de estar a la deriva a través de los restos de un mundo olvidado. Pero el bosque no fue el único pedazo de historia que protegió el lago. Durante el gran auge de la minería de plata en Nevada, en la década de 1860, miles de trabajadores chinos llegaron a la cuenca del Tahoe después de ayudar a construir el ferrocarril del Pacífico Central. Cortaron madera, construyeron campamentos madereros a lo largo de la costa y suministraron enormes cantidades de madera necesarias para las minas de plata cercanas. Las formas misteriosas. En 2011, investigadores de la Universidad de California en Davis, en colaboración con equipos cartográficos federales, crearon el mapa 3D más detallado jamás creado del lago Tahoe. Utilizando un sonar avanzado de haces múltiples, escanearon el lago hasta su cuenca más profunda, a más de 1500 pies debajo de la superficie. Ningún buceador había explorado jamás la mayor parte de esta zona. Es un lugar de completa oscuridad, donde el lecho del lago se extiende como una llanura silenciosa y fangosa. Entonces el sonar reveló algo inesperado. Entre el paisaje natural había formas extrañas que simplemente no pertenecían allí. Líneas largas y perfectamente rectas. Grandes formas rectangulares. Ángulos rectos agudos que casi parecían patrones gigantes dibujados sobre el lecho del lago. A primera vista no parecían nada naturales. Pero después de estudiar los datos, los científicos encontraron una explicación para algunos de ellos. Muchas de las largas líneas rectas probablemente fueron dejadas por viejos barcos de vapor. Durante décadas, los barcos que cruzaban el lago Tahoe arrojaban al agua pesadas cenizas de sus motores. Mientras los barcos viajaban en trayectorias rectas, la ceniza se depositó directamente debajo de ellos, dejando largas marcas que aún hoy se pueden ver en el sonar. Algunas de las formas rectangulares más grandes pueden haberse formado de otra manera. Los científicos creen que podrían ser enormes bloques de tierra que se desprendieron durante antiguos deslizamientos de tierra submarinos y se deslizaron hacia la parte más profunda del lago. Pero no todas las formas han sido confirmadas. Nadie ha recolectado muestras de muchos de estos lugares. Nadie los ha excavado. A profundidades de más de 1500 pies cada expedición es extremadamente difícil e increíblemente costosa. Por ahora, muchas de estas extrañas imágenes de sonar siguen siendo exactamente eso. Imágenes de sonar. Al misterio se suma otro capítulo poco conocido de la historia del lago Tahoe. Durante la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos utilizó el lago para probar equipos de sonar submarino. Sus aguas profundas, tranquilas y cristalinas lo convertían en un lugar ideal para estudiar cómo viaja el sonido bajo el agua. A lo largo de los años, algunos vehículos no tripulados y equipos de vigilancia pesados se perdieron durante las pruebas y nunca se recuperaron. La amenaza dormida. El lago Tahoe existe debido a enormes grietas en la corteza terrestre llamadas fallas. Y el más grande de ellos, conocido como falla de West Tahoe, se extiende por casi 30 millas a lo largo de la costa occidental del lago. Los científicos dicen que esta falla todavía está activa hoy. De hecho, creen que es capaz de producir un terremoto de magnitud entre 6, 5 y 7,3, lo suficientemente fuerte como para remodelar partes del lago una vez más. Y hay otra pista de que la tierra debajo del lago Tahoe todavía está viva. Durante las últimas 2 décadas, los investigadores han descubierto respiraderos hidrotermales en el lecho del lago. Se trata de grietas naturales por donde emerge lentamente agua cálida y rica en minerales desde las profundidades del subsuelo. El lago Tahoe no es un volcán, pero estos respiraderos muestran que el calor todavía se escapa debajo de la superficie terrestre. En otras palabras, el suelo debajo del lago todavía se está moviendo, todavía se está enfriando y todavía está cambiando. Puede que esto no suene aterrador hasta que miras lo que sucedió aquí hace miles de años.
Los científicos creen que un poderoso terremoto provocó una vez un enorme deslizamiento de tierra submarino en la bahía de McKinney. Una enorme sección del lecho del lago se derrumbó enviando millones de toneladas de roca a la profunda cuenca. Y los científicos advierten que podría volver a suceder. Si otro gran terremoto golpea la falla de West Tahoe, podría provocar un enorme deslizamiento de tierra submarino. Eso no crearía un tsunami en el océano. En cambio, crearía algo llamado búsqueda. Piense en ello como sacudir una bañera llena de agua. El agua corre hacia un lado y luego regresa al otro una y otra vez. Eso es exactamente lo que podría pasar dentro del lago Tahoe. Los científicos creen que esas olas podrían crecer entre 30 y 50 pies de altura y alcanzar partes de la costa en tan solo unos minutos, dando a la gente muy poco tiempo para reaccionar. Pero mucho antes de que los científicos descubrieran las fallas, el bosque inundado o los peligros ocultos bajo el lago, la gente que vivía aquí ya contaba historias sobre este lugar. Historias que en cierto modo suenan sorprendentemente familiares. Las antiguas advertencias. El pueblo Washoe ha vivido alrededor del lago durante miles de años mucho antes de que existieran los mapas modernos. Lo llamaron Dayu, que significa borde del lago. Con el tiempo, los primeros colonos pronunciaron mal el nombre y finalmente se convirtió en Tahoe. Para los Washoe, este no era simplemente otro lago. Era un lugar sagrado donde cada montaña, arroyo y costa estaban conectados. Y según sus tradiciones, ciertas partes del lago eran lugares donde la gente nunca debía entrar sin mucha precaución. Contaban historias sobre seres misteriosos conocidos como bebés de agua, espíritus poderosos que se cree que viven en las partes más profundas del lago. Se decía que cualquiera que ignorara sus advertencias o entrara en determinadas calas y aguas profundas sin respeto, podría no regresar jamás. Para muchas personas, hoy en día, esas historias no parecen más que leyendas, pero la ciencia moderna pinta un cuadro sorprendentemente similar. Los investigadores ahora saben que algunas áreas del lago Tahoe esconden repentinos desniveles submarinos donde el fondo del lago se cae casi sin previo aviso. Durante el verano la superficie puede resultar agradable, pero a poca distancia debajo se encuentra agua a cerca de 40 grados Fahrenheit, lo suficientemente fría como para provocar un jadeo involuntario. Un nadador fuerte puede perder repentinamente el control en cuestión de segundos. La forma del lago crea otro peligro. Los fuertes vientos pueden soplar desde las montañas circundantes, convirtiendo un lago en calma, en aguas turbulentas y peligrosas, en menos de 20 minutos. Debajo de la superficie, las temperaturas cambiantes del agua y el terreno submarino escarpado también pueden crear corrientes poderosas que son casi imposibles de ver. Hoy en día los científicos explican estos peligros utilizando la geología, el clima y la física. A lo largo de los años, han surgido innumerables historias en torno al lago Tahoe, pero el que lo convirtió en un misterio mundial se extendió en los años 1970. Según la historia, el legendario explorador oceánico Jacques Cousteau exploró las profundidades del lago Tahoe en un pequeño sumergible. Después de regresar a la superficie, supuestamente miró a su equipo y dijo: «El mundo no está preparado para lo que hay allí abajo». Es una historia escalofriante. Pero no hay evidencia de que Jacques Cousteau haya explorado alguna vez el lago Tahoe o haya dicho esas palabras. Luego hay otra leyenda famosa. Algunas personas creen que una criatura gigante conocida como Tahoe Tessie ha estado viviendo en las profundidades del lago durante generaciones. Algunas personas la describen como una serpiente gigante. Otros dicen que parece más bien un enorme animal prehistórico. Sin embargo, los científicos creen que hay una explicación mucho más sencilla. Lake Tahoe es el hogar de truchas de lago inusualmente grandes, algunas de las cuales pesan más de 40 libras. En el agua increíblemente clara del lago, su tamaño combinado con sombras olas y luces cambiantes pueden crear fácilmente la ilusión de algo mucho más grande. Luego vino otra teoría. Después de que los escáneres de sonar revelaran extrañas líneas rectas y formas rectangulares en el lecho del lago, algunas personas se convencieron de que habían encontrado los restos de una antigua civilización perdida enterrada bajo el lago. Pero los científicos no ven evidencia de eso. Creen que muchas de esas formas
Pueden explicarse por antiguos deslizamientos de tierra, submarinos cenizas, dejadas por viejos barcos de vapor e incluso equipos abandonados durante los experimentos de sonar de la Guerra Fría. Entonces, ¿eso significa que todos los misterios finalmente han sido resueltos? No precisamente. Porque el misterio no es un monstruo escondido ni una ciudad perdida, es el lago mismo. La misma agua helada y pobre en oxígeno que conservó un antiguo bosque durante miles de años también protegió naufragios e incluso cuerpos humanos que habrían desaparecido casi en cualquier otro lugar. La misma geología que creó el lago todavía le da forma hoy, y los científicos ahora saben que los mismos lugares que Washoe advirtió a la gente que evitaran se encuentran entre las partes más peligrosas del lago. Pieza a pieza descubrimientos que alguna vez parecieron completamente ajenos comienzan a encajar, lo que hace que Lake Tahoe sea mucho más que un hermoso lago de montaña. Al final puede que Lake Tahoe no esconda monstruos, pero sí uno de los archivos naturales más extraordinarios de nuestro planeta y quizás los secretos que aún esperan ser descubiertos. Después de escuchar todo esto, ¿qué opinas? ¿Es el lago Tahoe simplemente un hermoso lago? ¿O crees que todavía hay misterios escondidos bajo su superficie? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta. Y si quieres más misterios, descubrimientos e historias reales increíbles como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.